Hay un patrón en el anime que nunca falla: agarras al personaje más ridículo, al que se caga encima cada vez que ve un enemigo y al que solo sirve para hacer reír, y en algún punto de la historia el guionista decide romperlo. Le quita la careta de payaso por 10 segundos y te enseña lo que hay debajo, y lo que hay debajo casi siempre da miedo. Así que hoy vamos a repasar esos personajes, a los que te rías de ellos en el episodio 3 y en el episodio 80 estabas con la piel de gallina. Y iremos del más ligerito al que directamente te cambia la definición de dar miedo. Como siempre aviso, hay spoilers del anime, pero no del manga, así que si vas atrasado ya sabes, no veas el vídeo. Así que vamos con el número 10. Zenitsu Kimetsu no Yaiba. Si hay un personaje que resume perfecto el concepto de este vídeo es él. Zenitsu es puro pánico con patas. Le tiene miedo a los demonios, le tiene miedo a hablar con mujeres, le tiene miedo literalmente a su propio cuervo mensajero. Pasa media temporada llorando y suplicando que lo dejen irse a casa. Y cuesta creer que este tío te haya superado el examen final para convertirse en cazador de demonios. Pero cuando Zenitsu se desmaya de miedo, algo cambia. Dormido deja de sentir terror y ahí sale una versión de él capaz de moverse con una precisión que ni él mismo entiende despierto. Es un chiste recurrente buenísimo hasta que deja de serlo, porque en Infinity Castle, cuando se entera de que su maestro se quitó la vida tras descubrir que uno de sus alumnos se había convertido en demonio, el Zenitsu llorón desaparece, no se desmaya, está completamente despierto, completamente consciente y completamente decidido. Y ver esa transición sin el truco de sueño de por medio es de los momentos que más escalofríos dan en el anime de los últimos años. Cuando se enfrenta a Keigaku, su antiguo compañero de entrenamiento convertido en demonio, y ejecuta la séptima forma del estilo del trueno, una técnica que él mismo creó, algo que nadie le enseñó, para decapitarlo antes de que nadie pueda reaccionar, entiendes que todo el personaje payaso fue una fachada construida sobre un miedo real y no sobre una debilidad real. Hinata soy yo de Haikyuu. Cambiamos de género para meter algo de deporte, porque el fenómeno no es exclusivo de shonen de peleas. Hinata es bajito, hiperactivo y se pone tan nervioso antes de un partido importante que literalmente vomita encima de un compañero. Cuando conoce a rivales fuertes tipo Ushijima, su cara es poema de puro terror. Es adorable, es gracioso y en ningún momento parece el típico protagonista que va a intimidar a nadie. Pero hay una escena cuando Ushijima insulta directamente a su equipo y a su instituto en la que la cara de Hinata cambia por completo. Esta deja de ser de miedo y se convierte en otra cosa, algo mucho más frío, y a partir de ahí el patrón se repite en cada partido importante. Hinata sigue siendo un idiota fuera de la cancha, pero dentro, cuando el rival es más fuerte de verdad, no tiembla, sino que más bien se concentra. Y lo que hace especiales de ejemplo frente a los demás de la lista es que no hay un giro dramático único ni una muerte que lo detone. Es literalmente una evolución progresiva partido a partido de un niño asustado que pasa a alguien que juega mejor cuanto más grande es el rival. Stark de Frieren. Este es un caso curioso porque al principio la serie casi te engaña. Cuando Frieren y Fern llegan al pueblo donde vive Stark, todo el mundo habla de él como el héroe que se enfrentó a un dragón. Y durante un par de escenas parece que va a ser justamente eso, un tipo curtido, seguro de sí mismo, que sabe lo que hace y sabe pelear. Pero rápido se cae esa fachada, porque Stark en realidad apenas tiene experiencia real en combate, y toda esa fama de héroe del pueblo la lleva sostenida a base de fingir seguridad que no siente. Cuando Fern le pone fecha límite para enfrentarse al dragón que amenaza la zona, se le nota clarísimo que está muerto de miedo, hasta el punto de que ni siquiera sabemos si de verdad va a presentarse al día siguiente. Fern va a hablar con él esa noche y ahí vemos algo que cambia la percepción del personaje. Este está entrenando a solas de noche y Stark literalmente parte una montaña de un golpe. El potencial siempre estuvo ahí, lo que le faltaba era encontrar el valor para usar. A la mañana siguiente aparece, y lo que le sigue es de lo mejor que ha dado una serie tranquila y pausada como esta. Stark noquea al dragón prácticamente de un solo golpe, y ahí descubrimos algo todavía más interesante. El dragón llevaba tiempo sin atacar al pueblo precisamente porque sabía lo fuerte que era Stark, aunque el propio Stark no tuviera ni idea de su propio nivel. Es de los pocos casos de esta lista donde el miedo no desaparece del todo tras el momento de gloria, simplemente aprende a convivir con él a partir de ahí y a volverse más fuerte. Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen. Este es para mí de los desarrollos de personaje mejor escritos de la última década de Shonen. Itadori Yuji arranca la serie siendo un chaval extremadamente normal y amable. Bueno, tampoco normal porque es muy fuerte físicamente, sin motivo aparente, además de alegre, con un único objetivo heredado de su abuelo moribundo que le pide que ayude a la gente y muera rodeado de otras personas y no solo. Ese mensaje se le queda grabado y durante buena parte de la primera temporada Yuji es literalmente el típico buen chico del shonen. Pero la serie empieza a poner las cosas más difíciles muy rápido. Primero descubre que las maldiciones transformadas fueron personas reales y le cuesta digerir que pueda haber matado a gente. Después ve morir a su amiga Nobara delante de sus ojos a manos de Mahito. Y ahí es donde empieza el quiebre. Yuji ya no duda tanto antes de matar porque entiende que es necesario. Pero el momento del lock-in real y definitivo llega al final de la segunda temporada tras el incidente de Shibuya. Sukuna se hace con el control de su cuerpo. Y bueno, provoca una masacre. Yuji ve morir tanto a Nanami como casi con total seguridad a Nobara de nuevo en su cabeza. Estos los tramos más devastadores emocionalmente que le han hecho pasar a un protagonista de shonen en mucho tiempo. Y cuando finalmente logra recomponerse gracias a todos, sale un Yuji distinto capaz de ejecutar flag flashes. Y eso totalmente a voluntad. El cambio no es solo de poder. También vemos un cambio de mirada y si comparas el opening alegre de la primera temporada con el tono oscuro y pesado del arco final, entiendes que no solo cambió Yuji, sino que cambió la serie entera con él. Gon Freaks de Hunter x Hunter. Aquí el
tono cambia radicalmente, porque este no es un se pone serio y gana, es probablemente el momento más perturbador de toda la lista. Gon arranca la historia siendo un niño de 12 años, ingenuo, optimista, que ve el mundo casi como un juego. Nada parece afectarle demasiado en serio durante buena parte del arco de la isla de la ballena o del arco de las elecciones. Básicamente es de esos personajes que sonríe incluso en situaciones de vida o muerte, porque para él todo es una aventura más. Pero durante el arco de la hormiga quimera algo empieza a resquebrajarse por dentro, y aquí es donde para mí está lo más interesante de su desarrollo. Este cambio no pasa de golpe, hay avisos antes del estallido final, cuando Morel pone a prueba su fuerza en un entrenamiento y Gon suelta una frase que deja completamente helado a Killua, algo que demuestra que ya está guardando una rabia que no está gestionando muy bien. Y ojo, Killua no es precisamente alguien fácil de asustar, viene de familia de asesinos y ha visto de todo, así que si a él le preocupa la reacción de Gon es porque hay un motivo real. Es una escena que en su momento pues casi pasa desapercibida, pero en retrospectiva es una de las mejores plantadas de semilla de toda la serie. Y todo explota cuando Kate, su compañero y en cierto modo mentor, muere a manos de Pitou. Aquí es donde la serie hace algo que pocas veces vemos. En lugar de mostrarnos directamente la explosión de rabia, nos deja ver a Gon procesándolo en silencio durante un buen rato, lo cual es 1000 veces más inquietante que un grito. Es la calma antes de algo terrible y tú como espectador lo sabes. Luego en el futuro, más adelante, Pitou le confiesa a Gon que no puede curar ni resucitar a Kite, y lo que hace Gon a continuación no es hacerse más fuerte en el sentido clásico de entrenar o desbloquear un poder oculto. Es básicamente un contrato consigo mismo, sacrifica todo su futuro potencial y todo su crecimiento como usuario de Nen, absolutamente toda su vida restante de fuerza, para poder obtener en ese instante el poder necesario para acabar con Pitou, y funciona de forma aterradora. La propia Pitou en ese estado reconoce que Gon podría llegar a matar al Rey Hormiga, y en ese punto de la historia es prácticamente el ser más poderoso del planeta. Gon literalmente destroza una de las guardias reales, una de las entidades más fuertes de todo el arco, en cuestión de segundos sin apenas esfuerzo aparente. Y aquí viene lo que para mí distingue este momento de cualquier otro power-up de la lista. No hay música épica de fondo celebrando la victoria, no es una escena que te haga levantarte del sofá a gritar, es incómoda, está triste, porque sabes que mientras lo ves que el precio que está pagando es demasiado alto para alguien de 12 años. No es una victoria que celebrar, es la representación más cruda que existe en el anime de lo que pasa cuando alguien tan joven decide quemarse entero de golpe por venganza. Naruto Uzumaki de Naruto. Es imposible hacer un vídeo de este tipo sin él, prácticamente es el ejemplo de manual de personaje payaso que se pone serio. Naruto es durante buena parte de la serie el chiste andante de la hoja. Es ruidoso, cabezota, con notas pésimas en la academia e incapaz de estarse quieto ni un segundo. Su reputación de ninja número uno más sorprendente es autoproclamada y durante mucho tiempo poco respaldada por resultados reales. Hay varios momentos a lo largo de la serie donde se pone serio antes de tiempo y que sirven como pequeño calentamiento antes del plato fuerte cuando se enfrenta a Gaara, por ejemplo, en los exámenes Chunin, cuando casi mata a Kakuzu al enterarse de que fue él quien mató a Asuma, y en ambos casos vemos destellos de un Naruto distinto, más frío, pero que dura poco y vuelve rápido a su personalidad habitual. El momento definitivo de esta lista, sin embargo, es la pelea contra Pain. Empieza fuerte y decidido, casi con ventaja, pero la cosa se tuerce rápido cuando intenta proteger a Hinata y ella termina gravemente herida delante de él. Todo tras confesarle sus sentimientos en pleno combate. Ver la cara de Naruto en ese instante es ver a alguien a punto de perder el control por completo, y la serie se toma su tiempo en mostrarte ese quiebre antes de soltar la bomba. Y ahí la suelta, deja que el QB tome el control total, arrasando todo a su paso en un estado de furia pura en el que ni siquiera él mismo controla. Algo que además pone en peligro real a todo el pueblo que está intentando proteger y no solo a Pain. Por un lado es aterrador verlo así, pero por otro entiendes perfectamente por qué llega a ese punto, hasta que el cuarto Hokage aparece dentro de su mente para traerlo de vuelta a la razón en una de las conversaciones más emotivas de todo el anime. Cuando Naruto vuelve en sí ya no es el mismo ninja bocazas del principio de la serie, es capaz de derrotar a Pain con un Rasengan con una calma que contrasta brutalmente con el caos de segundos de antes. Es de los pocos casos de la lista donde Lokin pasa literalmente por perder el control antes de recuperarlo, en vez de ganar poder de forma directa. Hashirama Senju de Naruto. Este es distinto a todos los demás de la lista, y ¿por qué no hablamos de un personaje cobarde o ingenuo que se transforma con la presión? Hablamos de alguien cuya reputación legendaria simplemente no encaja para nada con la primera impresión que da en pantalla. A Hashirama se le conoce durante toda la serie como el dios del shinobi. Es el fundador de la aldea de la hoja, primer Hokage y creador del estilo de madera y una de las dos figuras talladas en el Valle del Fin junto a Madara. Con ese currículum cualquiera esperaría a alguien imponente, serio y con el peso de la leyenda encima. Pero todo cambia en cuanto la conversación se pone seria de verdad. Cuando Sasuke y los antiguos Hokage discuten sobre la verdadera historia de la aldea y el origen del sistema shinobi, la tensión escala rapidísimo y por un instante Hashirama y Sasuke están a punto de llegar a las manos en pleno más allá. Y lo interesante es que Hashirama no necesita ni siquiera pelear, solo con activar su chakra y sin lanzar un solo golpe queda clarísimo por qué se le teme tanto incluso entre los propios Hokage reanimados. Lo que remata su leyenda es un dato que suelta Orochimaru casi de pasada. De entre a todos los Hokage reanimados con Edo Tensei, Hashirama es el único capaz de romper el jutsu por sí mismo en cualquier momento que quiera. Algo que ni siquiera el segundo, ni el tercero ni el cuarto Hokage podían hacer pese a ser todos ninjas de élite reconocidos. Y el flashback definitivo, el que cierra su arco de personaje, llega cuando
descubrimos que fue él mismo quien mató a Madara en el Valle del Fin, pese a haber sido su amigo más cercano durante la infancia, porque entendió que proteger la aldea estaba por encima de esa amistad. El personaje bonachón y regañado por su hermano del principio termina siendo sin ninguna duda uno de los shinobis más aterradores que ha dado la serie, Saitama de One Punch Man. Este entra en la lista por razones completamente distintas al resto de la gente. Saitama no es un cobarde ni un ingenuo, es directamente el personaje más poderoso de su universo, hasta el punto de que la serie entera es una parodia sobre lo aburrido que resulta ser invencible. Cada combate, cuando aparece él, se resuelve todo con un puñetazo, sin dramatismo, sin esfuerzo, y esa es literalmente la broma central de la serie. Villanos que se presentan con discursos larguísimos sobre su poder y Saitama que los noquea a media frase. Por eso el combate contra Boros en el final de la primera temporada es tan especial dentro de este formato de vídeo. Boros, en cualquier otro universo de anime, una amenaza de nivel apocalíptico. Ha viajado por el espacio destruyendo planetas enteros a su paso, buscando por fin un rival que le suponga un reto real después de siglos sin encontrar a nadie a su altura. Y por primera vez en la serie vemos a Saitama admitir en voz alta que su oponente es fuerte, dejar que el combate se alargue muchísimo más de lo habitual e incluso salir despedido de un golpe hasta la luna, algo que no le había pasado ni de lejos con ningún otro rival. No es que Saitama se transforme como los demás personajes de esta lista, es que por unos minutos el chiste central de la serie se pausa por completo y se nos permite ver, en formato completamente serio, lo que sería en realidad pelear contra alguien de su nivel real. Y aún así, con toda esa seriedad del combate, todos sabíamos cómo iba a terminar. Ese contraste entre esto por fin parece una pelea de verdad pero seguimos sabiendo el resultado, es lo que hace que esta escena funcione tan bien como cierre de temporada. Monkey D. Luffy de One Piece. A diferencia de Itadori o de Naruto, Luffy nunca tiene realmente un antes ingenuo del que salir, y eso lo hace un poco distinto al resto de la lista. Desde el primer episodio, cuando le suelta a Kobe una frase que deja claro que hay algo más detrás de esa sonrisa boba, ya intuimos que este tío no es tan simple como parece por fuera, pero en el día a día Luffy sigue siendo de los personajes más despreocupados de todo el anime. Se ríe en medio de peleas, se distrae por comida en momentos completamente inoportunos y actúa más como un niño en un parque de atracciones que como el futuro rey de los piratas que se supone que quiere ser. Por eso cuando decide activarlo, el contraste pega tan fuerte. Uno de los mejores ejemplos de toda la serie es en Wano, cuando camina tranquilamente a través de Kaido y Big Mom justo después de que los 9 espadachines rojos hayan sido derrotados en batalla. No hay gritos, no hay provocaciones y no hay el típico speech previo a la pelea. Hay una calma que da más miedo que cualquier amenaza gritada a los 4 vientos. Y cuando por fin suelta su frase característica en ese momento exacto, ya no suena la broma despreocupada de siempre, la misma que ha repetido en tono de humor decenas de veces a lo largo de la serie. Esta vez suena advertencia real. Luffy siempre tuvo esa marcha extra guardada en la recámara, simplemente decidió no usarla casi nunca porque sinceramente prefiere reírse y pasarlo bien mientras puede. Monkey D. Garp. Si Luffy es el ejemplo del payaso que en realidad siempre tuvo un límite, su abuelo es la versión extrema de exactamente lo mismo, llevada por generaciones enteras. Cuando lo conocemos, Garp es casi un personaje puramente cómico que golpea a Luffy en la cabeza como castigo cada vez que lo ve. Cuenta batalletas exageradas sobre su pasado que nadie sabe si creerse del todo y se ríe a carcajadas todo el rato sin importar la situación. Durante mucho tiempo, la serie lo trata casi como un chiste recurrente más que como una amenaza real, a pesar de que se le llama oficialmente el héroe de la marina, un título que en ese punto suena casi irónico visto lo que hace en pantalla. La primera grieta de esta fachada llega tras la muerte de Ace cuando Garp amenaza directamente con matar a Kainu, que seguramente lo hubiese conseguido si Sengoku no lo detiene a tiempo. Es un momento breve pero deja claro que bajo esa capa de abuelo gracioso hay algo mucho más serio contenido. Pero el momento absoluto de esta lista, el que verdad lo consagra, llega mucho más tarde cuando rescata a Kobe de los piratas de Barba Negra. En cuestión de minutos, Garp aniquila prácticamente en solitario a buena parte de la tripulación pirata al completo, se enfrenta cara a cara y golpea a Kuzan, un excomandante del jefe de la marina, y sigue en pie combatiendo incluso después de ser apuñalado en pleno combate. Y lo más inquietante de toda la secuencia es cómo termina. Vuelve a reírse como si nada hubiera pasado, como si acabara de dar un paseo tranquilo por el pueblo. Ahí en ese instante concreto entiendes por fin por qué se dice que gente como él y Gold y Roger fueron capaces de enfrentarse en su día a los temidos Pirata de Rocks, considerados por muchos la tripulación más peligrosa que ha existido en la serie. Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. Y llegamos al último de la lista principal porque para mí este es el ejemplo más completo de todos los que hemos visto hoy. No parte de ser un cobarde ni tampoco de ser un ingenuo como la mayoría de los anteriores, sino de algo bastante distinto. Parte de ser tan absurdamente poderoso que ni siquiera se molesta en tomarse en serio sus propios combates. Gojo se ríe abiertamente de Sukuna en su primer enfrentamiento directo. Juega literalmente con Yogo la primera vez que cruzan sus caminos y trata la inmensa mayoría de sus peleas a lo largo de la serie como un trámite aburrido más que como una amenaza real. Es el payaso de esta lista, no por miedo, como los primeros personajes que hemos visto, sino por puro exceso de confianza completamente justificado por su nivel real. Todo esto cambia radicalmente durante el incidente de Shibuya, cuando las maldiciones empiezan a atacar civiles inocentes a su alrededor de forma completamente deliberada. Gojo por fin deja de contenerse del todo, y lo que sale a continuación es de las secuencias más brutales y mejor animadas de toda la serie. Por primera vez lo vemos ir completamente a fondo, sin bromas de por medio y sin la condescendencia habitual hacia sus rivales.
X, demostrando en tiempo real por qué es considerado, sin discusión, el hechicero más fuerte de su generación. Incluso llega a mostrarse agotado físicamente al final del enfrentamiento, algo que en cualquier otro personaje de la serie sería lo más normal del mundo, pero que visto en alguien como Goyo resulta casi impactante de presenciar. Es el cierre perfecto para esta lista. El personaje que empieza el vídeo riéndose de absolutamente todo y termina demostrándote con hechos y no con palabras porque nunca deberías confiarte con alguien solo porque parece que no se toman nada en serio. Antes de cerrar, hay 3 casos más que no puedo dejar fuera de la lista por completo, pero tampoco me dan para un bloque entero. Primero, Killua Zoldyck de Hunter x Hunter. Pasa buena parte de la serie actuando como el amigo tranquilo y algo gracioso de Gon, siempre relajado, casi perezoso para pelear. Pero este viene de una familia de asesinos profesionales y cuando de verdad se ve obligado a usar ese entrenamiento, como contra los títeres de Ramot, el cambio de actitud es brutal y frío de una forma que contrasta muchísimo con su personalidad habitual. También menciona al Kamado Tanjiro de Kimetsu no Yaiba. No es un payaso como tal, pero sí es de los protagonistas más amables y comprensivos del anime en general, incluso con los propios demonios a los que se enfrenta. Por eso cuando finalmente pierde esa paciencia infinita, como en su enfrentamiento contra Muzan, el contraste resulta especialmente potente. Y Roronoa Zoro de One Piece suele quedar en segundo plano cómico frente a Luffy o Sanji en muchas escenas del día a día, pero cada vez que aparece Mihawk en la conversación o cuando entra en juego su determinación de no perder nunca más, la seriedad con la que responde deja claro por qué aspira a ser el espadachín más fuerte del mundo. Y ahí lo tenéis, 11 personajes principales más 3 menciones extra que la industria de anime adora escribir de manera similar. Es una fórmula que sigue funcionando una y otra vez, sin cansarnos, y por eso la utilizan siempre. Y para ti, ¿cuál de estos momentos se te quedó más grabado en la mente? Yo soy Kirex, esto es todo un otaku y nos vemos en próximos vídeos.